atender com segurança. Os Romeiros... Presidente, tem que suspender a sessão, presidente, por alguns minutos. En este momento saluda a las autoridades, ahí podemos apreciar su certificado en mano. Definitely, I'm going to continue to talk to neighbors, get updates from authorities, guys. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Farid. Comenzamos en el Brasil. El presidente Michel Temer no será destituido. Así fue el veredicto de la Cámara de Diputados, luego que los 352 legisladores debatieran por más de 7 horas el dictamen de la Comisión de Constitución y Justicia que recomienda no autorizar la denuncia contra el mandatario ante el Supremo Tribunal Federal. Durante la jornada, diversos parlamentarios opositores protagonizaron enfrentamientos con sus colegas afines al gobierno. Temer es acusado por el presunto delito de corrupción pasiva tras recibir un soborno por un monto de $152.000 por parte del empresario Joesley Batista. Imágenes en vivo que estamos viendo desde el Parlamento de la Cámara de Diputados del Brasil. Incluso hubo dudas sobre si se le celebraba o no se celebraba esta votación. Finalmente hubo el quórum. Algunos no querían dar el quórum porque pensaban que el caso iba a ser más fuerte si se añadían otras denuncias contra el presidente Michel Temer. Escuchemos parte de lo que está sucediendo en el Brasil a esta hora. Deputado Reginaldo Lopes vota não, total de votos, 177 votos não. Deputado Renato Andrade. Senhor presidente, a investigação pode esperar. Nós temos que ter responsabilidade. Vimos hace un instante al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien llevó adelante esta votación, pero finalmente no ha podido conseguir. Son 342 votos los que eran necesarios para que procediera. 362. Creo que sí, 2/3. Para que procediera esa acusación, o sea, para que el caso de la acusación hecha por el fiscal general pasara al Tribunal Supremo de Justicia. Claro, que si presentaba acusación implicaba que se apartaba del cargo durante 180 días máximo a Temer, mientras el tribunal decidía el veredicto. Bueno, no va a pasar, todo indica, y era lo que ya estábamos conversando mañana, ha sido un tema de alianzas políticas, ¿no?, que lo mantienen en el poder, no necesariamente tienen que ver con su inocencia o culpabilidad. Exacto, pero es francamente, digamos, una situación en donde la evidencia era bastante clara, en mi opinión. Si uno tiene en cuenta que este mismo Congreso aprobó la destitución sin ningún cargo penal en su contra de Dilma Rousseff, aquí sí había un cargo penal y había una evidencia muy clara, para que el público recuerde cuál es la evidencia, porque son 3 investigaciones y esta era la primera acusación basada en una de esas 3 investigaciones. Era básicamente acusación de corrupción pasiva, o sea, recibir sobornos. ¿Qué evidencia hay? Uno, una grabación que da origen a otra de las investigaciones, ¿no?, por obstrucción de la justicia. Pero una grabación que, según la propia Policía Federal brasileña, no fue adulterada, en donde Temer nombra como intermediario en su representación ante la empresa cárnica del clan Batista a un congresista de apellido Rocha Loures. Luego hay una filmación de ese congresista saliendo de una reunión con los Batista o con representantes de la empresa cárnica, con un maletín que contenía el equivalente a $160.000. Hay el testimonio de este representante que ya está preso. Hay el testimonio como delación premiada de uno de los empresarios del conglomerado, diciendo que efectivamente se le pagaba mensualmente un soborno a Temer desde antes de ser presidente, pero que continuaron el pago de sobornos.
Si eso no es evidencia suficiente para cuando menos iniciar un proceso, no sé qué otra evidencia querían los congresistas. El punto es, y la prensa brasileña ha cogido el tema con estupor en algunos casos, el punto es que los congresistas negociaron de manera relativamente pública favores a cambio de su voto. O sea, la culpabilidad o inocencia de Temer era irrelevante. Sí. Te daba a cambio de tu voto o bien puestos en el gobierno. Hay 20 por lo menos ministros de un partido que no es el suyo, ¿no? Exacto. O bien aprobaba, en un contexto en el cual está aplicando políticas de austeridad leoninas, eso se hacía, digamos, se hacía excepción para financiar proyectos en la circunscripción electoral de los congresistas que cambiaran su voto. Y eso es lo que ha terminado dando este resultado. Además, de un Congreso, de una Cámara de Representantes o diputados, en donde el 59%, más de la mitad de los congresistas que votaron, que estaban habilitados para votar hoy en día, tenían causas penales en su contra. Nos puede presionar. Y vamos ahora al impacto también de las delaciones premiadas en nuestro país, del Brasil, en nuestro país, otro político peruano que está envuelto en la trama de Odebrecht. Según el diario brasileño O Globo, la lideresa de Fuerza Popular y ex candidata presidencial Keiko Fujimori había recibido dinero de la constructora para su campaña electoral del año 2011. Esto según declaraciones de Marcelo Odebrecht. El diario O Globo, uno de los más importantes del país, aseguró que accedió a los documentos que comprometerían a Fujimori Gucci al sostener que la partida en cuestión procede de la caja 2, es decir, la fuente de donde se repartían los sobornos, la caja del dinero ilícito. Desde su cuenta en Twitter, el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, descartó tal afirmación e ironizó respecto a una investigación previa realizada por IDL Reporteros por este mismo caso. Bueno, sí, el video, pero es nuevo, viene del Brasil, es una... O Globo alega que ha tenido acceso a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que ya se conocían en el Perú, no se hizo nada al respecto, porque eran conocidas, donde el propio Marcelo Odebrecht no solo dice que se debe haber financiado la campaña de Keiko, sino que a Keiko Fujimori probablemente se le haya entregado más dinero que a la campaña de Ollanta y que Jorge Barata era quien debía dar los detalles. Pero O Globo alega que también ha tenido acceso a la delación premiada de otros directivos de Odebrecht, incluyendo Barata, en relación con el Perú. Y claro, él dice que hay, digamos, razones para involucrar, aunque el grado de, digamos, de involucramiento y el tipo de pruebas varían, a virtualmente toda la clase política peruana. Digamos, hablan de el actual presidente, de la vicepresidenta, de Alejandro Toledo, de Ollanta y de Keiko Fujimori. Y respecto al tuit del secretario general de Fuerza Popular, que dice, como lo de Gorriti no prendió, ahora lo rebotan a través de O Globo, un poco de sentido de ubicación. La red O Globo es la red mediática más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. O sea, Gustavo Gorriti no maneja O Globo, no tiene influencia sobre lo que diga Globo. Y la red O Globo, también habría que añadirlo, apoyó editorialmente el golpe de Estado de 1964. Es una red de orientación política conservadora. Apoyó Color de Melo también. Apoyó Color de Melo. Pues, no es caviar, no es de izquierda y no sirve a los intereses de Gustavo Gorriti, ¿no? Entonces, francamente es absurdo hacer ese alegato. No sé si tenemos el artículo de O Globo para poner un poco en perspectiva cómo fue que salió esa información directamente del diario O Globo. Lo vamos a poner después. Entonces, bueno, lo que dice es que si la política en nuestro país fuera un partido de bowling, ¿no? Que tirar una pelota sería... un strike, que algunos lo traducen como chuza. Como una chuza, sería una chuza, o sea, derribas todos los bolos. Te tumbas a todos los políticos. Ahora, en honor a la verdad, también hay que decir que el grado, como ya mencioné, el grado de evidencia en cada caso varía dramáticamente. Mencionan a Mercedes Arauz, pero lo único que se sabe respecto a ese tema es que Marcelo Odebrecht dice
probablemente, no lo afirma a diferencia del caso de Keiko Fujimori y Ollantumala, probablemente también hayamos apoyado a la candidata de Alan García. Sí. ¿No? Pero probablemente. No una candidatura más que no prosperó. Y eso es todo lo que hay en ese tema, en ese caso particular. O sea, no es el mismo grado de certeza o evidencia en todos los casos, ¿no? Aquí está el artículo que sale en O Globo. Odebrecht detalla la propina es el soborno, ¿no? Para alto comando del poder en el Perú. Expresidente negoció el pago en reunión en Río de Janeiro, dicen delatores. Se refiere al caso del expresidente Ollantumala. Y ahí comienza, ¿no? Si la política peruana fue un juego boliche, la delación de los ejecutivos de Odebrecht podría, sin exagerar, ser comparada a una chuza, ¿no? Sí. Esa imagen resume bien el efecto. Otro dato que hay que añadir es, no en todos los casos estamos hablando de corrupción. Digamos, los casos de Keiko Fujimori, Ollantumala, suponiendo que también haya ocurrido el caso de la candidata del APRA, son casos de financiamiento de campaña. Claro, ¿con qué fin financiaban, con qué propósito financiaban una campaña? La idea era que si el candidato era elegido... Lo veía con buenos ojos. Claro, para la concesión de contratos. Pero en todo caso, hasta ahí es solo financiamiento de campaña. En el caso de Toledo sí se alega explícitamente que es un caso de soborno y un soborno de hasta 20 millones de dólares. No es un soborno menor. Sí. El ex ministro de Planificación de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, Julio De Vido, fue citado por la Fiscalía para comparecer sobre la presunta entrega de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la licitación para la ampliación de 2 gasoductos. Otras 14 personas implicadas también fueron citadas. De Vido se libró del desafuero el pasado 26 de julio porque la Cámara Baja no alcanzó los 2/3 necesarios. Inmediata y el responsable político que era Julio De Vido. Hemos contado incluso, Federico, casos en los que el Estado desembolsó dinero en forma de... Tenemos ahora información que nos llega en vivo desde Caracas. Nicolás Maduro, y ahí sí lo dice el banner acá, el letrero de esta información, encuentro con los constituyentes que se espera, según dijo el vicepresidente, tomen el Palacio Legislativo en cualquier momento. Supuestamente va a ser mañana. Vamos a ver qué dice después de haberse dado las acusaciones de fraude. Seguramente son temas que están en el debate. Y eso se hace a través del Reglamento de Interior y Debate provisional que ustedes están trabajando. Comparto estas ideas por la experiencia que tenemos. Tuve la suerte en la vida, suerte de Dios, sin lugar a dudas. Dios es el que lo hace todo posible. Sí, hay un reporte ya no me queda ninguna duda. Fraude, ¿no? Si algún día la tuve, por allá a los 18 o 20 años, cuando veía abusadores con sotana, y me desencanté del catolicismo viendo gente con sotana haciendo cosas que no debía hacer. Todavía hay por ahí varios. Y los que defienden a los abusadores con sotana son peor iris. No le busquen la lengua iris. Con la experiencia que Dios nos ha dado. Bueno, está ahí atacando, criticando a la Iglesia Católica, bueno, en Venezuela ha sido muy crítica de su gobierno. Es un rival político, hay que decirlo con claridad. La Iglesia Católica venezolana no ha intentado en ningún momento ser neutral, ha sido siempre crítica del gobierno y claro, él va a sacar a colación cosas que reducen la legitimidad de esa crítica, porque es cierto que, y eso no es solo de la Iglesia Católica venezolana, es el propio Vaticano, tuvo durante años una actitud condescendiente con los casos de pedofilia. Y también se refirió a esta empresa que acaba de afirmar desde Londres, es la empresa encargada, bueno, la ha criticado Maduro, porque desde Londres esta empresa encargada de recuento de votos en Venezuela desde el 2004 ha denunciado que el gobierno manipuló el dato sobre cuántos ciudadanos acudieron a votar el pasado domingo. El Consejo Nacional Electoral ha criticado a la empresa Smartmatic por su denuncia, pero el Congreso ya lista una investigación sobre este caso. Al grito de fraude, el Parlamento venezolano de mayoría opositora ha condenado la elección de la Asamblea Constitucional, que debió instalarse hoy, pero ha sido postergado hasta el jueves. La coalición Mesa de la Unidad Democrática parece haberse fortalecido tras la explosiva denuncia realizada esta mañana desde Londres por la empresa Smartmatic, compañía encargada del sistema de votación venezolano. De acuerdo con su director ejecutivo Antonio Mujica, las cifras de participación de la elección del domingo fueron manipuladas.
Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Es importante señalar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran participado en todas las fases de elección. Smartmatic ha trabajado con Venezuela en tecnología, servicios y sistema electoral desde 2004. Según Mujica, incluso han colaborado en momentos de profundo conflicto político y división, pero las cifras de votación y recuento siempre han sido precisas. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Guevara, ironizó señalando que el argumento del régimen de Maduro sería asegurar que el imperio estadounidense lavó el cerebro a los directivos de Smartmatic. Además, anunciaron la apertura de una investigación sobre este caso. Esta Asamblea Nacional abrirá la investigación. También solicitamos formalmente que el Ministerio Público abra una investigación a las rectoras del CNE por este hecho tan grave. Por la tarde, la jefa del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, criticó a Smartmatic por su comunicado, aunque no aclaró las dudas sobre el presunto fraude. Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral. Pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorías, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. De acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, por lo menos una veintena de gerentes técnicos de Smartmatic fueron expulsados de Venezuela. TV Perú Mundo intentó comunicarse con la sede de Smartmatic en Caracas, sin recibir respuesta. Al hablar con la sede de Londres, en el Reino Unido, nos informaron que no darán más declaraciones de las oficiales que se publiquen en su sitio web. Bueno, eso sí que ha dado que hablar, porque ya se estaba comentando de lo difícil que resultaba creer las cifras que había dado el Consejo Nacional Electoral cuando da esta conferencia de prensa esta empresa Smartmatic, y que incluso ha provocado la reacción de un funcionario del gobierno que ha tenido un papel muy importante durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro, exministro de Turismo, exdirector o presidente de Telesuras, Andrés Izarra. Y Andrés Izarra lanzó más temprano este tuit, uno de varios. Empresa que soporta sistema electoral venezolano confirma que la elección fue manipulada en al menos 1 millón de votos y pide que se aclare esta diferencia y estas dudas, dice él, que han quedado después de lo afirmado por Smartmatic. Y también él dice, bueno, no crean que yo me voy a pasar al lado de la oposición, ¿no? Algunos le dicen, no es lo que queremos tampoco, le han contestado. Pero bueno, llama la atención porque sí es una persona que ha estado muy cercana a Hugo Chávez y que ha seguido siendo parte del régimen, incluso siendo hijo político de Mitzi Capriles. Bueno, es algo que mencionábamos en este programa hace un tiempo, ¿no? Sorprendía que tras la conversión a una posición crítica al régimen de un alto funcionario del mismo, como era la fiscal general, nadie lo hubiera seguido. Bueno, finalmente empiezan a surgir grietas entre gente en cargos de gobierno. Sí, crítica, aunque diga que no se va a pasar la posición. Claro, dos congresistas ya desertaron de la minoría oficialista. Este personaje es otro caso. Yo lo que quería además era poner en contexto por qué había una serie de indicios de irregularidad, incluso antes de que la propia empresa que proveyó, digamos, el programa de software y también parte del hardware para el voto electrónico en Venezuela denunciara que el voto había sido manipulado. Había evidencia indiciaria, para empezar. En 2013, Maduro sale elegido presidente con 7,5 millones de votos. Del 2013 al día de hoy, en los 4 años transcurridos aproximadamente desde su elección, Venezuela ha tenido una hecatombe económica. La economía se ha contraído en 1/3 aproximadamente y la inflación los 2 últimos años es de más de 700%. Creer que después de esa hecatombe económica el gobierno saca aún más votos que el 2013 desafía, digamos, cualquier sentido de lo verosímil, ¿no? Luego, un miembro del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón,
dice que no se tomaron en consideración los controles ni se realizaron las auditorías habituales en estos casos. Full disclosure, como dicen en inglés, Rondón es un simpatizante de la oposición, ¿no? Sí. Pero en todo caso, incluso los miembros de la oposición del Consejo Electoral en el pasado habían avalado los resultados. Sí, como lo hizo también Smartmatic, no tuvo dudas sobre los resultados que incluso fueron desfavorables para la oposición en la última elección. No en la penúltima. No solo las anteriores desde el 2004. Claro. ¿No? Tercero, la agencia Reuters dice que vio información oficial del Consejo Nacional Electoral a las 5:30 de la tarde y decía que solo se habían emitido 3.700.000 votos. Faltaba solo hora y media para que se cierre la votación y cuando se cierra la votación esos 3.700.000 votos se habían convertido en 8 millones de votos, cosa que tampoco es verosímil. El dato de Reuters que según Reuters está basado en datos oficiales del Consejo Nacional Electoral de 3.7 millones de votantes hasta las 5:30, coincide con una encuesta boca de urna realizada por el grupo Torino Capital, que generalmente trabaja con, en mi opinión, la más certera, quiero decir, encuestadora venezolana, Data Analysis, y que está a cargo, Torino Capital, de un exfuncionario del gobierno chavista, habría que recordarlo, Francisco Rodríguez. Ellos estimaron la participación, con base en una encuesta boca de urna, en 3.6 millones de votos, más o menos la cifra que arroja Reuters. Y por último, la propia empresa contratada por el gobierno desde 2004, no la contrataron ayer, desde 2004 para, digamos, tecnificar el proceso de sufragio y de recuento, hacerlo electrónico, y que ha avalado todos los resultados desde el referendo revocatorio de 2004. O sea, esta empresa siempre dijo, hasta ahora, que los resultados habían sido conforme con el voto emitido por el electorado. Ahora esta empresa dice, en esta ocasión se ha manipulado el voto. En más de 1 millón de votos. En más de 1 millón de votos. Entonces, la verdad es que no hay mucho margen para sustentar la afirmación del gobierno, no parece tener mayor sentido. Hay cambios en el poder en Venezuela. Lo último que se sabe es que Nicolás Maduro ha nombrado como canciller a Jorge Arreaza. El mandatario se encuentra, como vimos, junto con los miembros de la constituyente en el poliedro de Caracas. Una pausa y al volver. Donald Trump firma sanciones contra Rusia a regañadientes. La oposición venezolana se volcará nuevamente a las calles, rechazando la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro y los resultados oficiales para la instalación. En este momento saluda a las autoridades, ahí podemos apreciar su certificado en mano. Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, es uno de los 545 asambleístas electos en los comicios del domingo para integrar la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Hasta la sede del Poder Electoral también acudieron otras figuras y exfuncionarios del gobierno para recibir sus credenciales, como Cilia Flores, esposa de Maduro, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido oficialista, Aristóbulo Isturiz, ex vicepresidente, Iris Valera, exministra de Asuntos Penitenciarios, y la ex canciller Delcy Rodríguez. Fue esta última que durante un mitin en las afueras de la sede del Poder Electoral confirmó que la instalación de la constituyente, que redactará la nueva constitución, tendrá lugar el jueves. Llegaremos mañana al Palacio Legislativo. Como ya dijo Ángelo y hemos dicho, llegaremos con el retrato de nuestro libertador y de nuestro comandante Hugo Chávez, de donde más nunca saldrá. Los simpatizantes del gobierno también anunciaron para mañana una movilización hacia la sede del Palacio Legislativo en respuesta a la marcha convocada por la coalición opositora Unidad Democrática para este jueves en el centro de Caracas.
En ese contexto de tensión política por la existencia de dos congresos que funcionen a la par, desde la oposición ya se piensa en las elecciones regionales de diciembre. Acción Democrática va a participar. Acción Democrática va a participar. En las regionales. Va a inscribir su en las regionales y después va a participar en las de alcalde y después va a participar en las presidenciales. Al respecto, el recién electo constituyentista por el estado de Monagas, Diosdado Cabello, lamentó que la oposición critique al poder electoral y a la vez anuncie su participación en un proceso electoral. Chile ha permitido a 4 magistrados venezolanos que fueron designados por el Parlamento ingresar a su embajada en Caracas en calidad de huéspedes. Esta mañana la ciudadana venezolana Zuleima del Valle González, designada por la Asamblea de Venezuela como magistrada, ingresó a la residencia del embajador de Chile en Caracas en busca de protección, dice el tuit publicado por el canciller chileno Heraldo Muñoz. A Zuleima del Valle se suman los juristas Elenis del Valle, Beatriz Ruiz y José Fernando Núñez, que forman parte de los 33 jueces supremos elegidos por el Parlamento de mayoría opositora que ha pedido protección a la representación chilena, pero no ha pedido asilo. No es la primera vez que Chile brinda ayuda a la disidencia. En abril concedió protección en su embajada al opositor y presidente del Partido Social Cristiano, COPEI, Roberto Enríquez, acusado por el chavismo de formar parte de un complot golpista. La última información que ha dado Nicolás Maduro en esta reunión con lo que él llama los constituyentes es que ya la toma, la juramentación de estos constituyentes elegidos en esta cuestionada elección no va a ser mañana, como se había previsto, sino el viernes. Lo dice porque coincide con un aniversario de la Guardia Nacional. Se puede interpretar de otras maneras también, ¿no? Sí, bueno, el propio Maduro dejó entrever en algún momento que podía posponerse la elección para la constituyente, sugiriendo la posibilidad, según medios de prensa, de que hubiera alguna negociación en curso, al menos con un sector de la oposición. Finalmente se convocó el domingo, como estaba establecido. Ahora habla de la, digamos, postergación por muy poco tiempo, pero postergación al fin de la instalación de la Asamblea. Si eso es un indicio de algún tipo de transacción posible, es algo sobre lo que solo podemos especular. En todo caso, tal vez lo que a Maduro le haya sorprendido es la fortaleza del comunicado de la Unión Europea emitido el día de hoy, porque si bien no habla explícitamente de sanciones, dice que de continuar en esta línea de conducta del gobierno, la Unión Europea podría tomar decisiones mucho más firmes. Y hay que tener en cuenta que para lograr un pronunciamiento de ese tipo hay que poner de acuerdo a los 28 gobiernos, 2 de los cuales son gobiernos de izquierda radical que más bien tienen una actitud de simpatía hacia el régimen venezolano, en mayor o menor medida, los de Grecia y Portugal. Entonces, el comunicado representa a los 28, quiere decir que incluso esos gobiernos aceptan su contenido. Brasil es un refugio para venezolanos que huyen de la crisis en su país. Entre el 2012 y este año, el número de venezolanos que han pedido asilo se ha incrementado en 9.000%, pese a que la situación en Brasil también es complicada. La dramática situación en Venezuela ya traspasa fronteras. Según la policía de Brasil, 7.600 ciudadanos del país vecino han pedido allí refugio en los primeros 6 meses de 2017, una cifra que supera el total de los 5 años anteriores. Pese a las esperanzas, el panorama no es halagüeño en el nuevo destino, un territorio inmerso en una crisis económica que ha dejado a 14 millones de personas sin empleo. Tratan mal a los venezolanos y nosotros no estamos robando, nosotros estamos trabajando honradamente para poder ayudar, porque nosotros no estamos aquí porque queremos, estamos aquí por la necesidad, porque si no estuviéramos en nuestro país amado, que lo amamos mucho. Los recién llegados a Boavista buscan el modo de ganarse la vida. Es la capital del estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, y cuyas autoridades han eliminado las tasas que deben pagar los inmigrantes para regularizar su situación, aduciendo la crisis humanitaria que se vive bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Los afectados señalan que abandonan su tierra por el hambre, la violencia, la falta de trabajo y el temor a la policía bolivariana. Nosotros teníamos allá en nuestro país, en Venezuela, comodidades, y tuvimos que dejar todo eso por la represión, de todo. Allá no sirve nada, en Venezuela no sirve nada. Las ONGs intentan suministrar alimentos a los venezolanos que llegan desesperados desde su país de origen.
Ellos nos dicen que Venezuela está al borde de una guerra civil y si eso pasa, el flujo migratorio sería enorme. Según la ONU, en 2012 hubo 505 solicitudes de asilo de venezolanos. En 2016 ese número llegó a 34.200, un incremento de casi el 9.000% que evidencia un éxodo. Y claro, a veces cuando se habla de injerencia a otros países en una situación interna, en el caso de la preocupación de América Latina por lo que pasa en Venezuela, también tiene que ver con una preocupación por la situación de cada país, porque este tipo de migración también puede desestabilizar a los países, más allá de la solidaridad que tengamos con la situación por la que pasan nuestros hermanos venezolanos. Sí, yo creo que hay críticas legítimas al hecho, y lo mencionaba el delegado de Ecuador, ¿no? Hay situaciones en materia de derechos humanos que han sido en los últimos años incluso peores que la venezolana, como la de Colombia, que no fueron objeto de escrutinio. Ahora, el tema es que incluso en Colombia, cuando ocurrían esos hechos, no había cambiado la naturaleza del régimen político. Podía decirse que mantenía algunos de los lineamientos fundamentales de una democracia representativa. En el caso de Venezuela está el tema de la Carta Democrática Interamericana como criterio para actuar colectivamente con la autorización del propio gobierno venezolano que la suscribió. Pero efectivamente también hay el tema de que lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias para la región. Ya se calcula que hay más de 1 millón de venezolanos en Colombia. Claro, algunos vivían antes de toda esta crisis, pero está creciendo significativamente el número de venezolanos que ya no van solo a hacer compras en Colombia o a atenderse al recibir atención de salud, sino van a residir, intentar conseguir trabajo. Y el cálculo es que si la crisis se agrava, política y económicamente hablando, en Venezuela, ese número podría duplicarse. Entonces, ya no es un asunto que incumba solo a Venezuela. Vamos a otro tema. El presidente Donald Trump firmó hoy la ley que incluye nuevas sanciones económicas a Rusia por su injerencia en las elecciones presidenciales. Trump no parecía estar a favor de esta medida, pero su decisión llega después de que el gobierno ruso recortó el personal diplomático estadounidense en el país. A regañadientes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado las sanciones contra Rusia. A través de un comunicado, el mandatario aseguró estar a favor de las medidas para castigar a Moscú, Teherán y Pyongyang, aunque considera que la legislación es significativamente defectuosa. Por la tarde, la Casa Blanca intentó matizar los comentarios al asegurar que Trump no tolera la interferencia rusa en su proceso democrático. El presidente firmó la ley contra los adversarios de América a través de sanciones y defiende las duras medidas para castigar y disuadir el mal comportamiento de los regímenes deshonestos de Irán y Corea del Norte. Además, él envió una clara señal de que no tolera interferencia en nuestro proceso democrático por Rusia. Pero el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensky, aseguró que a pesar de que las sanciones perjudican las relaciones entre Washington y Moscú, no les hará cambiar sus políticas. Aquellos que inventaron este proyecto de ley y pensaban que podrían cambiar nuestra política están equivocados, como la historia lo ha probado a lo largo del tiempo. Ellos deben conocer mejor que nosotros no nos doblegamos ni nos rompemos. En paralelo, desde Montenegro, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acusó a Rusia de trabajar en desestabilizar los Balcanes occidentales y dividir a la región. Montenegro se unió este año a la Alianza del Atlántico OTAN en un desafío a Rusia, sobre todo luego de que se acusara a espías rusos de tomar un intento de golpe para evitar este ingreso. Moscú rechaza las acusaciones y las llama histeria antirrusa, tal como ha rechazado las denuncias estadounidenses sobre la interferencia en las elecciones presidenciales. Las sanciones de Washington también penalizan al régimen de Vladimir Putin por su rol en la crisis de Ucrania y Siria. Bueno, a Trump le ha costado mucho aceptar este papel de Rusia en las elecciones estadounidenses, pero a la hora de firmar estas sanciones lo está haciendo ya de manera explícita. No tenía alternativa, ¿no? En primer lugar, estrictamente en sentido legal no tenía alternativa, porque podía vetar las sanciones, pero si se han aprobado con 98 de 100 votos... Contra 2. Claro, un veto presidencial puede ser revocado o sus efectos pueden ser anulados por una mayoría calificada de 2/3 de la votación requerida, del total de congresistas, en este caso de senadores, en una siguiente votación. Si partes con que hay 98, obviamente va a haber 2/3. Si hay virtual unanimidad, va a haber 2/3. Entonces, no tenía ningún sentido vetarla. Pero en segundo lugar, un veto hubiera sido casi una forma de autoincriminación,
porque esto se da en el contexto en el que él está siendo investigado por la posibilidad de que su campaña se haya coludido con el gobierno ruso para que el gobierno ruso intervenga en las elecciones estadounidenses en su favor. Entonces era muy difícil, pero sí dejó en claro su discrepancia con el contenido. Y debo decir, pese a mi opinión sobre Trump, que en este tema estoy de acuerdo con él. O sea, el Senado y en general el Congreso de los Estados Unidos, cuando interviene en temas de política exterior, habitualmente lo hace teniendo en consideración temas de política interna. Y esto le recorta el margen de negociación en el futuro en la relación con cualquiera de los tres países, porque no solo Rusia el involucrado, también son sancionados Irán y Corea del Norte. Y probablemente sea bueno que el presidente tenga más flexibilidad para negociar, si es que a cambio de las concesiones que puede hacer obtiene, digamos, la solución a un conflicto como el de Corea del Norte. Pero además, un académico ruso daba un dato interesante. Hay una norma del Congreso estadounidense de la década del 70, si no me equivoco, en 1974, que sancionaba a la Unión Soviética por no permitir que los judíos de nacionalidad soviética emigraran a Israel. Bueno, la Unión Soviética ya desapareció. Los judíos rusos o de los estados miembros de la ex Unión Soviética emigraron masivamente a Israel y la norma no ha sido aún derogada. Entonces, ese es el tipo de situaciones a las que se expone Estados Unidos a través de normas como esta. El presidente Trump también presentó este miércoles un plan para revisar las reglas de inmigración legal, una iniciativa lanzada junto con 2 senadores republicanos de Arkansas y Georgia. La propuesta reducirá el número total de inmigrantes legales y se centrará en todos aquellos que están calificados para vivir en Estados Unidos. La Casa Blanca espera que esta medida reduzca en 50% la inmigración legal y genere empleo y aumente los salarios. Durante décadas Estados Unidos ha operado y operado en un sistema de inmigración muy poco calificado, emitiendo un número récord de green cards a inmigrantes poco calificados. Esta política ha ejercido una presión sustancial sobre los trabajadores estadounidenses, los contribuyentes y los recursos de la comunidad. Entre los más golpeados en los últimos años han sido los inmigrantes y, muy importante, los trabajadores minoritarios que compiten por puestos de trabajo contra los recién llegados. Y no ha sido justo con nuestro pueblo, con nuestros ciudadanos y nuestros trabajadores. La avenida Periférico, una de las más transitadas de Ciudad de México, amaneció con un panel en el que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con forma de extraterrestre y de fondo la bandera estadounidense con su eslogan de campaña Make America Great Again. El autor de este cartel publicitario, Mitch O'Connell, indicó que el anuncio de 13 metros de largo con 7 de ancho está inspirado en la película de acción They Live del año 1988. El artista celebró la colocación del panel con una singular fotografía en su cuenta de Instagram. Al volver, ataque talibán contra un convoy de la OTAN y más adelante, el cambio de camiseta de Neymar marca un récord millonario. El derrumbe de parte de un colegio en Minneapolis, Estados Unidos, dejó al menos un muerto y varios desaparecidos. El colapso puede haber sido originado por una fuga de gas que provocó un incendio posterior. Equipos de rescate atendieron la emergencia y realizan las labores de búsqueda de las personas que puedan estar atrapadas. Las autoridades informaron que los escolares están de vacaciones, que las únicas actividades que se realizan son programas de verano como carpintería y talleres de música. Y es un tema que habíamos estado comentando ya hace algunos días y ya se da una noticia que acaba de dar de último minuto. El Senado de Chile ha aprobado la despenalización del aborto en 3 causales. Aquí tenemos más información. En el Mercurio Online, el gobierno logra la aprobación del proyecto de aborto en el Congreso, pero deberá enfrentar al Tribunal Constitucional. Tal como lo hicieron esta mañana los diputados, los senadores también respaldaron el informe de esta comisión, pero no sé qué sigue ahí, el informe de la comisión mixta, por lo que la iniciativa pudo ser despachada.
Organizaciones humanitarias alertan desde hace meses sobre la epidemia de cólera que azota Yemen y que ha dejado más de 400.000 infectados y cerca de 1.900 muertos. Pero esas cifras aún no son suficientes para motivar una intervención decidida de la comunidad internacional. El cólera se extiende sin remedio por el Yemen. Así lo alertaba este martes Save the Children, que habla del peor brote de esta enfermedad en la historia del país. La ONG destaca que actualmente más de 1 millón de niños de menos de 5 años sufren malnutrición aguda en zonas con altos niveles de infección. Los niños del Yemen están atrapados en una tragedia casi inimaginable. Están muy desnutridos. A lo largo y ancho del país hay millones de niños demasiado débiles para ponerse de pie o ir a la escuela. Están muriendo de hambre. Con estas condiciones, la epidemia de cólera se está cobrando la vida de mucha gente. El Yemen es desde hace 2 años escenario de una guerra civil que, entre otras cosas, ha colapsado los sistemas de saneamiento, sin los cuales el cólera se propaga fácilmente. Las fuerzas que luchan sobre el terreno tienen buena parte de la responsabilidad, porque dificultan el trabajo de la ayuda humanitaria. Pero también los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí han dañado depuradoras, hospitales, y eso ha contribuido también a expandir esta epidemia. El Yemen cuenta actualmente con 27,5 millones de habitantes. Según Naciones Unidas, 20 millones necesitan asistencia. Decíamos en la presentación que la comunidad internacional no parece preocuparse, pero no tiene una actitud de presencia, pero la tiene, pero en el sentido contrario, ¿no? Más bien de tener una guerra en ese territorio. Claro, en primer lugar, Yemen es el país más pobre del mundo árabe, entonces no tiene ningún recurso estratégico. Luego entonces, Rusia y China no tienen interés en poner el dedo en la llaga de Estados Unidos o Gran Bretaña en este punto en particular, no tienen ningún interés propio en el conflicto. En segundo lugar, si bien según todas las investigaciones independientes, todos los grupos involucrados en el conflicto armado han cometido crímenes de lesa humanidad e incluso crímenes de guerra. Aquí se aplica el título de una obra de un periodista británico, si no me equivoco, de origen indio, sobre Afganistán. El título es No Good Men Among the Living. O sea, no hay hombres buenos entre los vivos. Los buenos están muertos porque los mataron los combatientes. Todos los grupos han cometido crímenes, igual que en Siria. No todos los han cometido en la misma proporción. El principal responsable del desastre humanitario de Yemen es Arabia Saudita. ¿Por qué esto no tiene más cobertura en medios y por qué no hay denuncias de los crímenes de Arabia Saudita en la proporción requerida, como hubo denuncias de los crímenes cometidos por el régimen sirio y por la aviación rusa en Alepo? Porque Arabia Saudita es el segundo importador mundial de armas y tiene las segundas reservas más grandes de petróleo en el mundo. Después de Venezuela. Después de Venezuela, y es, digamos, un cliente directo de la industria armamentista tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. El gobierno sirio ha hecho una demostración de su poderío bélico con la celebración del aniversario de su ejército. El mensaje de la ceremonia ha sido derrotar al enemigo y eliminarlo. Con un baile en medio de la guerra, Siria ha celebrado el aniversario número 72 de su ejército. La ceremonia se realizó en Dimas, una localidad ubicada cerca de Damasco. Estamos cumpliendo nuestro deber. Nuestro ejército es fuerte en los campos de batalla. Vamos a derrotar a nuestro enemigo y eliminarlo. Hoy esperamos que los difuntos descansen en paz y los heridos se recuperen. Siria ganará bajo la dirección del presidente Bashar al-Assad. La situación es buena para nosotros. Con los esfuerzos del ejército, espero que todo el país sea libre cuando nos reunamos el próximo año. Durante esta actividad, el ejército sirio también presentó armas y vehículos blindados con el objetivo de mostrar a los ciudadanos sirios confianza en la lucha contra el terrorismo. A través de una declaración escrita, el presidente Bashar al-Assad también elogió los logros de su ejército leal, que ha recuperado territorio en manos de rebeldes y de militantes del Estado Islámico. Esta es una de las actividades tradicionales del ejército sirio, aunque al inicio de la guerra civil en 2011 fue suspendida, hasta que se repuso en el año 2015. Turquía renovó a los comandantes de su ejército, fuerza aérea y armada ante la expiración de sus cargos un año después del intento de golpe de Estado. Esta decisión, que será efectiva el 30 de agosto, se tomó durante un Consejo Militar Supremo que preside el primer ministro Binali Yildirim. Se espera que el presidente Recep Tayyip Erdogan apruebe formalmente estas decisiones adoptadas en una reunión que mantendrá en Ankara con los jefes de los ejércitos de tierra, aire y mar tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio del 2016.
Atribuido por Ankara al predicador Fethullah Gulen, se realizaron grandes purgas, especialmente en el ejército. Alrededor de 149 generales y almirantes fueron apartados de sus cargos. Un suicida atacó un convoy de las tropas de la OTAN en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, causando un número indeterminado de víctimas. Los talibanes han reivindicado este atentado. Atacado un convoy de las tropas de la OTAN en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, causando un número indeterminado de víctimas, según confirmó la misión aliada en el país. Los talibanes han reivindicado el atentado. La OTAN continúa en el país asiático con alrededor de 13.000 efectivos, mientras que Estados Unidos mantiene a cerca de 8.400. Estaba trabajando en la zona y vi un convoy extranjero pasando por la carretera, cuando hubo una explosión enorme. Justo después de la explosión, la zona estaba cubierta de polvo y humo, y después he visto uno de los camiones incendiados. Desde el fin de la misión de combate de la OTAN en enero de 2015, los insurgentes han ganado terreno en diversas partes del país y en la actualidad controlan o tienen influencia en el 43% del territorio. Una pausa y al volver el príncipe Felipe se jubila de la vida pública. Además, el Rayo se alista para su retiro de las pistas. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, se retiró de la vida pública este miércoles a los 96 años, pasando revista a una unidad militar en el Palacio de Buckingham. A los 96 años, el duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel, Felipe de Mountbatten, se retiró de la vida pública tras pasar revista en solitario al desfile de los marines reales en el patio del Palacio de Buckingham. La lluvia londinense no desanimó al longevo consorte para presenciar la ceremonia militar y sostener breves diálogos con los generales y comandantes de la Armada Británica. Un acto que le hizo recordar sus buenos momentos cuando sirvió a la Marina del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. El príncipe y barón de Greenwich fue capitán general del Cuerpo de Marines en 1953 y batió récords tras recorrer más de 1.600 millas enteras. Tras contraer nupcias con la reina Isabel II en 1952, Felipe de Edimburgo es también considerado como una de las personalidades más queridas de la familia real. Cumplió con más de 22.000 compromisos individuales, realizó 637 visitas oficiales al extranjero y pronunció más de 5.400 discursos oficiales en los últimos 65 años. El príncipe Felipe ha sido a lo largo de los años un personaje gracioso y también divertido. Él ha hecho famosas algunas bromas de mal gusto o de comentarios inapropiados, pero en realidad tiene tiempo para charlar con la gente en los paseos reales y hasta hace poco era uno de los miembros más duros de la realeza. En mayo pasado, Felipe de Edimburgo anunció su retiro debido a sus condiciones de salud, a pesar de sus diferencias con la monarca británica por su personalidad expresiva frente a la discreción de la reina. En una entrevista de 2011, Felipe de Edimburgo reveló que su esposa es su sostén, su roca y su primer y segundo empleo. El astro brasileño Neymar confirmó su retiro del Barcelona de España para integrarse al Paris Saint-Germain, PSG, por 222 millones de euros, el pase más caro de la historia del fútbol. Con este emotivo video colgado en su cuenta oficial en Instagram, Leo Messi se despedía de su compañero en los campos de juego hasta hoy, el brasileño Neymar. Fue un placer haber compartido todos estos años con vos. Te deseo mucha suerte en esta etapa de tu vida. Nos vemos. Y es que esta mañana la novela hecha con la situación del delantero tuvo su final. El Carioca llegaba en su automóvil a los entrenamientos del Barcelona. Sin embargo, el jugador no formaría parte de las prácticas. El único motivo de su presencia en la Masía era despedirse de sus compañeros de equipo. Momentos después, el directivo catalán Josep Vives informaba oficialmente que el brasileño dejaba el club.
El jugador Neymar Jr., acompañado de su padre y representante, ha comunicado al FC Barcelona esta mañana su decisión de abandonar la entidad en una reunión celebrada en las oficinas del club. Ante este posicionamiento, el FC Barcelona les ha comunicado que se remite a la cláusula de rescisión de su contrato en vigor, que desde el pasado día 1 de julio asciende a 222 millones de euros, una cláusula que tendrá que abonarse en su integridad. De esta manera, Neymar se convertirá en el jugador más caro de la historia. El carioca pasaría a cobrar un sueldo de 30 millones de euros anuales en el Paris Saint-Germain. Es decir, Neymar se embolsará 83.000 euros diarios. La salida del capitán de la selección brasileña del cuadro culé pone fin además al famoso tridente del Barcelona, la llamada MSN. Con el dinero adquirido por la venta de Neymar, el cuadro catalán busca a su reemplazante. A 3 días del inicio del Mundial de Atletismo de Londres, el velocista jamaiquino Usain Bolt se mostró confiado en cerrar con broche de oro su carrera profesional. La leyenda viva de la velocidad comenzará su despedida de las pistas el viernes cuando correrá la primera ronda de la prueba de 100 metros planos. El sábado se tiene programada la semifinal y final en el mismo estadio en donde Bolt ganó sus títulos olímpicos en los Juegos del 2012. El jamaiquino de 30 años no empezó muy bien esta temporada, pero asegura que el mejor titular de prensa tras su competencia será sobre su retiro invicto. Un diamante de 51 quilates puede ser el más caro de la historia de la joyería rusa, la mayor productora de diamantes del país. Alrosa espera venderlo junto a otros 4 en una subasta en noviembre y podría alcanzar una cifra récord debido a su calidad. Las 5 gemas fueron talladas a partir de un diamante en bruto de 179 quilates que fue extraído hace 2 años en una mina de la región rusa de Yakutia. De este pase de Neymar. Decepcionado, hubo momentos en que este Barcelona era el mejor equipo de club que yo probablemente haya visto en mi vida. No todo debería ser dinero y es hasta obsceno que se pague tanto por el traspaso de un jugador, en fin, lo dejo ahí. ¿Te vas a cambiar al Real Madrid? No. Pregunta de la producción. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.